Una doctrina de la elección que a veces es intercambiable, de hecho Pablo la va a usar intercambiablemente por la doctrina de la predestinación. En un sentido, la elección habla de que Dios nos escogió y la predestinación explica para qué. Ambas, las dos, la de la elección y la de la predestinación, refieren el tiempo, pero especialmente la de la predestinación refiere más que ninguna otra el tiempo, el momento. Y yo sé que a lo mejor dice, bueno, ¿cómo se come esto? Vamos a ver, vamos a leer el texto que tenemos, Efesios 1 del 1 al 10. Efesios 1 del 1 al 10. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dice, Pablo explota en alabanza, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, Pablo está hablando de cosas que pasaron allá arriba, que pasaron en la divinidad, que pasaron en la eternidad, que pasaron antes que todas las cosas fueron creadas, cuando Dios existía perfectamente en la eternidad. Dice, versículo 4, dice: según nos escogió en Él. Ahora él va a hablar de qué se tratan las bendiciones. ¿De qué se trata? Pablo está exaltado, maravillado por algo que ocurrió en el cielo ante la fundación del mundo con respecto a Él y a todos los creyentes. O sea, el bendito, esa explosión de alabanza es cuando Pablo descubre cómo antes de que hubiera un solo grano de arena, ya Dios había pensado en él y ya Dios tenía un plan, y ese plan lo incluía a él e incluía a todos los creyentes, a todos los cristianos, al pueblo de Dios. Seguimos, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para eso nos escogió, ¿verdad? Para presentarnos puros y sin mancha. Obviamente esa frase solamente incluye tremendo proceso de salvación, de santidad, de purificación, y prácticamente esa frase incluye el principio y incluye el final. Amén. Cuando seremos completamente santos y sin mancha, de una manera total en cuanto a la posición que nosotros vamos a tener en la eternidad. Dice, en amor, aquí donde yo voy hoy, dice, versículo 5, miren qué importante, porque ahora Pablo no solo nos va a decir lo que pasó en tiempo pasado, en la eternidad pasada, que tuvo que ver con él, lo que Dios dice, sino Pablo nos va a revelar el sentimiento en que eso se hizo. Amén. O sea, Pablo no solo nos está abriendo una ventana en lo que Dios hizo, en la obra maravillosa, en la elección de Dios, sino nos va a decir qué había en el corazón de Dios cuando lo hizo. Si fue una cosa fría que Dios se sentó y dijo: a ver, voy a predestinar a fulano, voy a predestinar a mengano, como si fuera un robot. No, Pablo nos está diciendo que aún en esto maravilloso que Dios hizo antes de la fundación del mundo y que tiene que ver con Él, Dios lo hizo en amor. ¿Ok? La motivación detrás de todo esto para sus hijos, para su pueblo elegido, para los predestinados, es el amor, y es todo lo que se nos revela. Y es todo lo que necesitamos. Fíjense, todo lo que se nos revela es que Dios, si pudiéramos buscar una motivación, un porqué, lo único que encontramos detrás de ese misterio, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice la Biblia: nadie. Lo único que nosotros sabemos es, número uno, que no tuvo que ver con nosotros, que esto Dios lo hizo en sí mismo, Él lo va a decir, según su propio designio. Fue una cosa original, creativa, que brotó en Él, pero nos va a decir también que fue una cosa que Dios hizo en amor. Dios hizo lo que hizo por ti y por mí en amor. Dios te eligió en amor y Dios te predestinó, y ahí vamos a hablar de eso ahora, dice la Biblia, en amor. Vamos a leer, volvemos otra vez, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado, y ahí está esa palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí viene esto que le estoy diciendo, según el puro afecto de su voluntad. Punto. No hay otro según.
¿verdad? No hay otra causa. No podemos andar buscando causas. El que empieza a buscarle causa a la elección y a la predestinación se enreda, porque Dios dice que surgió en él, ¿verdad? Entonces, cuando la gente trata de buscar la causa en un hecho futuro del hombre, enreda y destruye toda la doctrina de la predestinación y de la elección, porque Dios predestinó los que habían de ser salvos según el puro y único designio de su voluntad, y lo único que nos revela es que fue en amor. No fue porque Dios tenía que cumplir una norma, no, Dios nos amó, Dios te ama. Todo lo que tú eres en esta fe que llamamos cristianismo, todo lo que tú conoces de Dios maravilloso como es, los beneficios que tú gozas por ser cristiano, fue debido a que Dios antes de la fundación del mundo te amó y te escogió para ser su hijo. Es lo que dice el texto. Amén, amén. Para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Y ahí hay un pedido tremendo también, ¿verdad? Y ahí, por ahí pasó Cristo. Y lo va a decir, dice, haciéndonos aceptos, o sea, aceptados en el amado, amado con mayúsculas, ese es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, o sea, cosas que Dios nos regaló, nos hizo. Cristo, Dios lo mandó por nosotros, a morir por nosotros por gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Noten, hermano, todo esto deriva de la predestinación. Todo esto deriva de ese acto. Es como si la predestinación viniera como un paquete de cosas que en el tiempo, unas que ocurrieron instantáneamente ante la fundación del mundo, como la elección, pero otra serie de cosas que tienen que ver con nuestra salvación, que del decursar y en nuestro tiempo nos fueron presentadas y se fueron como activando para nosotros. Entre ellos el conocimiento. Dice, dándonos a conocer. ¿Quién nos lo dio? Dios. Eso no fue un conocimiento que yo adquirí. Eso fue un conocimiento que nos dio. Amén. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Otra vez, esa frase, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Si algo podemos entender allí, es que todo esto es el show de Dios, como se dice. Aquí no hay hombre. ¿De acuerdo? El hombre, la única participación que hay ahí humana es recibir todo eso y alabar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha dado todas estas cosas, dice Pablo. Amén. Y al final me va a reunir con todo este plan maravilloso, este plan cósmico, universal que tiene Dios, que va a terminar y que va a ser reunido en la suprema coronación y en el supremo reino de Cristo Jesús, y yo estoy ahí. Dios me incluyó ahí. Ahora, vamos a hablar, a ver si me da tiempo. Si no, seguimos el domingo que viene sobre la predestinación. Esta palabra predestinación. Y alguien dijo un día, y es verdad, que solamente con un análisis, ¿cómo se le dice? Bueno, ahora no me acuerdo la ciencia que estudia el origen de la palabra, pero solamente con un análisis de lo que la palabra quiere decir, ya fuera el fin de toda discusión. Porque la palabra misma define lo que la doctrina plantea. Y la palabra es clara. Predestinado. La palabra viene de una palabra griega que es priorizó, y que simplemente, yo lo tengo por aquí, porque me gustan las definiciones, ¿verdad? Dice, determinar de antemano, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Amén. Aquí dice, priorizó, pronombre antemano, denota determinar de antemano, predeterminar, predestinar. Se traduce lo que antes Dios había determinado.
Ay, pastor, no lo enrede más. Predestinar quiere decir que está destinado ya de antemano. Predestinar quiere decir que lo que está ocurriendo aquí ya fue determinado. Lo que está ocurriendo aquí es consecuencia de algo que ya se determinó y no al revés. Amén. Lo que está ocurriendo en el presente no puede, lógicamente hay un problema de lógica, hay un problema grandísimo, determinar lo que ya pasó o no. Es lo que Dios predeterminó, decidió lo que está ocurriendo ahora. Entonces, la doctrina de la predestinación plantea que Dios antes de la fundación del mundo predestinó la salvación de aquellos que Él eligió para salvación. Y lo hizo. Dios antes de la fundación del mundo determinó pongo el pronombre personal, los que habían de ser salvos. Y esto lo hizo sin ninguna condición que Él viera en el hombre, sino lo hizo según, como dice la Biblia, el designio de su voluntad. Dios decidió de antemano los que habían de ser salvos. Y cuando yo digo decidió, predeterminó, quiere decir que no solo determinó los medios, el fin, sino los medios también. Tu salvación y la mía fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Incluso, no solo que tú fueras salvo, sino Dios soberanamente escogió los medios y alineó los medios para que la salvación llegara a ti en su momento, en su día, en su segundo determinado. Amén. Amén. Por gracia soy salvo, dice ese texto. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Entonces, cuando alguien te dice, no, pero que la predestinación, tú le dices, ¿qué quiere decir la palabra predestinado? Bueno, destinado de antemano. Ya, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que fuimos predestinados de antemano. Y Dios se encarga de decir y recalcar y remachar que lo hizo por Él, que se originó en Él. Amén. Que el que tú y yo seamos parte de esta maravillosa salvación fue porque Él te escogió antes de la fundación del mundo y te escogió en amor. El amor de Dios fluyó desde su corazón hacia ti y Pablo le llama a eso bendiciones en los lugares celestiales. Tu suerte espiritual, por llamarlo alguna suerte, está mal usada la palabra realmente, pero para que me entiendan. Pero digamos, tu destino, eso es mejor. Tu destino espiritual fue decidido por Dios en amor. Tú eres el objeto del amor de Dios. Si tú entiendes, si tú ves, si tú sabes quién es Cristo, si tú entiendes el plan de salvación, si tú le has dado tu corazón a Él, es porque has entendido el plan de salvación y porque Dios soberanamente ha determinado que a ti venga todo ese conocimiento y toda esa iluminación para que tú, una vez iluminado, pudieras correr a los pies de Cristo. Amén. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Amén. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, lo que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Entonces, la predestinación tiene un momento de decisión en el pasado, en la eternidad, pero una vez que está decidido, tiene el curso, o mejor dicho, los movimientos de la salvación ocurren en su momento. Tú no creíste el día que creíste, a la hora que creíste, por el azar. Ese era el tiempo que Dios había determinado para ti. Y tus ojos fueron abiertos y tú naciste de nuevo. De todo eso tenemos aquí. Vamos a ver todos esos textos. Amén. Solamente esta es la introducción. Entonces hemos sido predestinados en amor. Nuestro destino ha sido determinado de antemano en amor. Dios nos dice que nuestro destino fue establecido antes de la fundación del mundo. Antes, en la eternidad, no había ni un grano de arena. Dice, en su divinidad, fue su iniciativa, fue su decisión y nos revela la atmósfera en que esa decisión se tomó en amor. ¿Está claro eso, hermano? ¿O hay que darle más? Miren, vamos a ver cuestiones sobre ese amor de Dios, porque yo quiero enfatizar eso es importante. Qué lindo es sentirse amado, ¿verdad? Qué lindo es sentirse escogido por una muchacha muy bonita, ¿verdad?
que una muchacha bonita entre muchos. Me he cogido a mí teniendo otras opciones, más lindo, más fuerte, con más dinero. Eso es verdad, se siente bien. Todo el mundo, en todo se siente bien que uno sea escogido, ¿no? Mi hija le encanta que cuando hace audiciones, que se presenta para un papel o algo de eso en el teatro musical donde ella está, y se presentan un montón de personas y algunos son quizás mejores cantantes o qué sé yo, y sin embargo que la escojan a ella, ¿verdad? Que la eligen a ella, eso se siente bien. Pero qué lindo. Y esto me refiero, esto es una, como quiera, es una afinidad, ¿verdad? Que alguien te escoja. Pero qué maravilloso es que alguien te escoja por amor. Y tú me ames a mí, teniendo otras opciones. Pero yo lo que quiero hoy es que tú te sientas que Dios te amó a ti. You made it, como dice en inglés. You made the dream team. La gente dice, ay no, pero es que eso es la predestinación. Yo le digo, espérate. Antes de preocuparte por otra cosa, preocúpate por esto. Alaba a Dios que tú estás. Amén. Porque lo que Pablo descubre es que él está y que sus compañeros están. Porque te voy a decir algo, y esto es verdad. Dios no tenía que haber escogido a nadie. Absolutamente a nadie. Ni tenía que haber amado a nadie. Dios no le debe amor a nadie. Eso es un concepto. Un concepto erróneo. Dios no le debe su amor a nadie. Dios no tenía que crear. Dios no creó porque nos necesitaba. Eso es mentira. Ese cuento del cristianismo light, el medio tontorrón que hay ahora. Dios no tenía que amar ni crear absolutamente nadie. Y Dios, en primer lugar, no tenía que salvar a nadie tampoco. Amén. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero sobre mí brilló su gracia. Y no lo puedo entender, como dice la canción, pero Él me ama. Y entonces y cuando descubro eso, digo, bendito Dios, que estoy aquí por Él, sé lo que sé por Él. Bendito Dios que destinó mi vida para conocerle a Él. Amén. Y no dejó mi vida rumbo al infierno, que es la otra cara de esa moneda. Amén. Sino que puso sobre mí sus ojos. Y miren lo que le dice Jeremías 31-33, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Oíste? Con amor eterno te he amado. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? ¿Y cuándo comenzó la eternidad? ¿Cuándo comenzó la eternidad? Nunca la eternidad no tiene comienzo, ¿verdad? La eternidad no tiene comienzo. Dios no tiene comienzo ni final. Dios vive, yo sé, estas son cosas difíciles de entender para seres finitos como nosotros, ¿verdad? Pero Dios habita en la eternidad. La eternidad no tuvo un principio ni tuvo un final. La eternidad es eterna. ¿Amén? Y Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Siempre Dios ha amado a Jeremías. Según ese texto. Amén, queridos hermanos. Miren, otro más, Romanos 5 del 8 al 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Oiga, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque va a darle peso al amor y a la obra de Cristo, que eran ambas inmerecidas. Eso es lo que está queriendo decir. El texto está diciendo, pero Dios muestra un tipo de amor, un amor que no conoce paralelo en la historia y que ningún hombre puede replicar. Es un amor que ama lo que no debe ser amado, porque siendo nosotros pecadores, lo que merecíamos era juicio y destrucción, pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros y solucionó ese problema. Dios muestra su amor en que Cristo tomó nuestro lugar y en Cristo Jesús Dios se propició, se proveyó para su justicia al Cristo morir en nuestro lugar, siendo nosotros pecadores, o sea, sin merecerlo. Estoy hablando del amor. Te dije predestinado en amor. Estoy mostrando las facetas de ese amor. Ese amor dice que Dios, cuando ya lo que debió fue desecharnos, envió a Cristo a solucionar eso precisamente que impedía nuestra eterna relación con Él y nuestra entrada al reino de los cielos, el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado merece la muerte. Y Dios vino a darnos vida. Y dice que por amor. El pecado merece la muerte. Por eso dice, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros lo que debíamos morir, no. ¿Sabe lo que hizo Dios? Cristo vino y murió por nosotros. Y esto lo hizo por amor. Lo había determinado así antes de la fundación del mundo. Traer a Cristo, por eso dice en Él, en el amado, traer a Cristo a morir por lo suyo. Seguimos. Dice 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, pero nosotros sí le conocemos. Nosotros le conocemos porque Él se nos ha revelado. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Amén. No mereciéndolo, porque eso es lo que está implícito en el texto. Por eso las expresiones de admiración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que tú eres cristiano, tú eres su hijo y tú vas a habitar por toda una eternidad. No hay condenación, eso también está puesto en la cuestión del amor de Dios. No hay condenación para nosotros. Amén, hermano. Amén. Entonces, el amor de Dios es original, es infalible e invencible. Original porque se origina en Él, infalible porque no tiene fallo, no es imperfecto, e invencible porque nada ni nadie nos podrá separar ya de ese amor. Entonces, cuando yo te estoy diciendo que en la eternidad Dios te predestinó en amor, por eso dice predestinado, eso quiere decir que está acabado el destino ya. Amén. Que nada te va a separar de ese amor. El amor de Dios no es una cosa que empieza y después, ya me aburrí, ¿verdad? El amor de Dios no es algo que empieza y dice, esto es imperfecto porque mira, yo lo amo a Él, pero ahora le descubro eso, ¿verdad? O el amor de Dios no es ese porque, yo lo amo, pero ahora viene el diablo y me lo quitó. Es original, es infalible, es invencible. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es que lo único que nos podía separar del amor de Dios es el pecado. Y ese texto dice, pero Cristo es el que murió. ¿Y qué vas a hacer con eso ahora? Porque ya murió. Ya Cristo murió por lo suyo. Dios lo aceptó y la vida de todos nosotros, sus hijos, su pueblo, sus escogidos, ha sido perfectamente propiciada en Cristo Jesús. El pago está hecho. Ya Cristo murió hace muchos años. ¿Quién podrá revertir eso? ¿Quién podrá imputar algo extra que apareció? No, si Cristo murió perfecta y omniscientemente por sus hijos, por los hijos de Dios. En este despliegue del plan de Dios determinado antes de la fundación del mundo, que inevitablemente pasaba por Cristo, era en el amado, no era por ahí por otra gente, no, era en el amado. Amén, queridos. Miren, mas a todos los que le recibieron. Miren este texto es interesante, ¿no? Porque este texto habla de lo que parece de lo que está afuera y de momento lo explica, como si Juan dijera, déjame explicar algo, no me hace que se vaya con la finta. Miren,
Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El texto está diciendo, a los que creyeron, en aquellos en los cuales brotó la fe, ¿verdad? Creyeron en su momento, ya sabemos que era parte de un plan, pero creyeron, lo que se vio fue que creyeron, ¿verdad? En su nombre, en Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces Pablo dice, espérate, pero déjame explicar, versículo 13, perdón, Juan. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oíste, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne y sangre, lo cual elimina tu voluntad, ¿verdad? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el cristianismo, tú tienes un Padre, y es Dios. Quien engendró la persona nueva que tú eres, que vio la verdad, que corrió a Cristo Jesús, es Dios. Entonces, gracias a ese engendramiento espiritual, tú tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Aquí hay un texto importantísimo, pero no creo que tenga yo el tiempo suficiente para explicarlo, pero lo voy a leer. Romanos 8 del 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, y aquí significa amor, es la misma palabra que se usa para conocer íntimamente, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa para hablar de una relación profunda, de una relación distintiva, diferente, especial. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó, otra vez la palabra, para que fuesen hechos conforme a la imagen de sus hijos, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene otra vez, yo puse aquí entre paréntesis, la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el texto que acabamos de hablar es familiar también. Dice que fuimos engendrados de la voluntad misma de Dios. Amén. Y ahora aquí vuelve a hablar de la familia de Dios, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Ahí está tu vida cristiana, hermano. Ahí está tu vida, desde antes de la fundación del mundo, lo de ahora y lo que viene, y todo está en pasado, y está hablando de gentes, no de eventos. ¿Cómo usted lo sabe? Porque dice a los, no dice a aquello, que no dice a los que predestinó, a esto también justificó, a esto llamó, a esto glorificó. ¿Y sabe lo maravilloso de ese texto? Que ese texto habla de glorificó el pasado, y ni tú ni yo estamos glorificados todavía. Habla de todo como de una acción completa hecho por Dios antes de la fundación del mundo. Y por ejemplo, esta parte dice a los que predestinó, o sea, dice también llamó. Ya tú y yo pasamos el llamado. Fíjate que fluye, el llamado fluye de la predestinación. Quiere decir, ¿y cuál fue el llamado, pastor? Ese momento en que Dios en tu vida te empezó a llamar, ¿verdad? Empezó a tratar contigo. Ahí fue donde salió a la luz pública el llamado. El plan tuyo comenzó, el plan de Dios contigo comienza a materializarse. Ya estaba predestinado, pero entonces viene luego el llamado. Amén. Cuando Dios, a través de un pastor, a través de una iglesia, a través de un libro, a través de un radio, a través de algo, te llama internamente. Y entonces dice que te justifica. ¿Sabe lo que quiere decir que te justifica? Que pone la muerte de Cristo Jesús a tu favor, la acredita. Amén. Te justifica, lo dice así. Y dice, y a esto que justificó, o sea que ya libró de pecado, también
glorificó. Amén, querido hermano. Por amor. Dios te amó de esa manera tan maravillosa. Nadie le va a amar así, porque es un amor que garantiza, que hace del principio al fin. Por eso dice Romanos 8, 38, 39, y esto es un poco corolario, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí y después vamos a seguir. En este tema de la predestinación. Oye lo que dice Romanos 8, del 38 al 39. Claro, este versículo que te voy a leer es la lógica conclusión. Yo no sé la gente que piensa que la salvación se pierde, que va a hacer con ese texto. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conecta eso con el bendito sea Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado. Y entonces dice por acá, él mismo, por lo cual estoy seguro, que y ya vas entendiendo cuáles son las bendiciones espirituales. Cuando tú lees esto dice, según nos bendijo él con toda bendición espiritual. Bendición espiritual son todos esos detalles concernientes a la salvación que se dispusieron por órdenes para venir a tu vida, cuya conclusión es incluso la glorificación. Amén. Y todo eso bajo la presidencia de un sentimiento en amor. ¿Dice? Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Quiere decir que el que yo haya sido predestinado, que el que yo haya sido llamado, que el que yo haya sido justificado, que el que yo haya sido ya por decreto glorificado, todo eso Dios no lo hizo insensiblemente o en un estado neutro. Dios lo hizo por amor. Lo que yo puedo decir con toda propiedad, como Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? Es el que no escatimó ni a su propio hijo. Y es verdad que tenía que Cristo venir, dejar su gloria. Cristo nunca había tenido cuerpo, ¿verdad? Cristo vivía en la eternidad, en la perfecta comunión del Padre y del Espíritu. Nunca se había encarnado. ¿Qué tuvo que Dios tomar forma humana, venir a la tierra, padecer hambre, necesidad y venir a morir nada más? A eso nada más vino. A ofrecerse en una cruz por nosotros. Por eso Pablo dice, si el que no escatimó, el que hizo algo así, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nos dio lo máximo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y dice, mis ovejas están en mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede separar. Aleluya, aleluya. La puede sacar de la mano de mi Padre. Me acuerdo ahora de un cuento que hacían había un campamento en Cuba que se llamaba Helen Black, porque la fundadora y líder principal de ese campamento era una misionera norteamericana, Helen Black. Y yo la llegué a conocer, era una viejita ya lo que quedaba americana que decidió echar sus huesos ahí en Cuba. Yo no sé si después la trajeron para acá cuando ella falleció ya. Pero bueno, todos los muchachos de Cuba, la mayoría de los muchachos cristianos conocían el campamento Helen y la conocían a ella. Y a ella le gustaba hablar sobre la seguridad de la salvación y tenía una dinámica que a ella le gustaba hacer. Ella era una viejita, pero ella agarraba una piedrecita y se la ponía en la mano y decía, a ver, ¿quién de ustedes trata de sacarme la piedrecita en la mano? Y los muchachos iban, los varones, a tratar, y la viejita, y así Dios nos tiene a nosotros. Y era una viejita, muchacho, pero dicen que un día fue para allá, ya con los años iba decayendo, ¿no? Y dicen que un día fue un muchachón fuerte y le quitó la piedra. Dicen que la vieja cogió un insulto, que era tremendo.
se le echó a perder la ilustración, porque el muchacho le logró, y ella pues, le logró quitar la piedrecita, nada, pensé contar eso porque la gente después hacía broma de eso, dice, no, menos mal que no estamos en manos de él, estamos en manos de Dios, porque el texto dice, y nadie los puede arrebatar, ¿verdad?, de la mano de mi Padre. Amén. Entonces, todo, por eso la Biblia dice, y no lo pensamos, pero la Biblia dice, la salvación pertenece a Dios. Nada de la salvación pertenece a Dios. ¿Qué es lo que yo hago, pastor? Recibirla. Recibirla con una habilitación y un conocimiento previo que Dios me da, si no, no pudiera recibirla. Amén. Amén. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Tenía algunas aplicaciones y cosas que darle, pero vamos a dejarlo ahí para no extenderlo mucho. Y yo quiero que tú puedas disfrutar, alabar al Señor como Pablo y decirle gracias, Señor, por haberme escogido. Amén. Gracias porque estoy aquí y puedo mirar hacia atrás, que en una eternidad pasada donde no existía nada, tú fijaste tus ojos de amor en mí.